sirviendo a Dios es un privilegio. Lo mismo que vamos a hacer ahora, poder abrir su palabra, es algo tremendo. Porque este libro que usted ve acá, que usted tiene en su mano, no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Y dice que es viva y eficaz. Es la única que puede transformar la vida de una persona. Porque dice ahí que el Evangelio es poder de Dios y transforma las vidas. Y entonces vamos a hablar acerca del amor a la iglesia. Y quiero que sepa que extrañamos mucho estar acá. A veces es triste, pero la realidad de las iglesias allá es diferente a lo que nosotros podemos ver acá. Y allá se vive mucho lo que es el materialismo. Y acá en cierta medida también, y debemos cuidarnos. Pero pareciera que todo gira en cuanto a lo que uno tiene, el trabajo que tienes, cuánto ganas, y el auto que tienes, la marca que es, cuántas piezas tiene tu casa o tu departamento, y todo va girando en cuanto a eso. Todo va girando en cuanto a lo material. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una perspectiva diferente. Si Dios le bendice y le da, disfrútelo. Pero si no lo tiene, no se desviva por tenerlo. Porque es lo que Dios quiere para usted. Sea mucho, sea poco. El apóstol Pablo decía, estoy contento. Y sé vivir humildemente como sé vivir teniendo mucho. Y entonces vamos a hablar acerca del amor a la iglesia. Y les compartía eso porque a veces allá termina la reunión, el servicio, como le dicen ellos, y ¡pum! Se fuman, se desaparecen. Y algo que extrañaba yo era eso. Decía, uy, extraño estar aquí a las 2 haciendo sonar las llaves para que los hermanos se den cuenta de que tienen que irse para la casa. Y eso es lindo. Es lindo ver una iglesia que es unida, que tiene comunión. Y aquí, siempre que hablemos la Biblia, obviamente también es para, como decir, no darnos palo, ¿no? Para mostrarnos lo que está mal. Pero, ¿sabe? También a veces hay que destacar lo bueno que estamos haciendo. Y la iglesia aquí en San Miguel tiene comunión, y eso es lindo, eso es bueno. Y hay que seguir mejorando. Hay que seguir en esa senda de hacer sentir a la visita bienvenida, de mostrar amor. Y este pasaje entonces nos va a hablar a nosotros acerca de eso, del amor. Y cuando estamos hablando del amor a la iglesia, quiero referirme a lo siguiente. Tenemos dos conceptos de iglesia: iglesia local e iglesia universal. ¿Qué nos referimos a iglesia universal? Cuando nos referimos a iglesia universal, no se confunda con los brasileros, creo que son, ¿no? Cuando hablamos acerca de la iglesia universal, nos referimos a lo siguiente: el grupo de personas alrededor del mundo que ha creído en Cristo como su Salvador. Esa es la iglesia universal. Es decir, usted puede ir a Brasil, a Perú, a Estados Unidos, a Argentina, donde sea, y usted va a encontrar la iglesia de Dios, la iglesia universal, porque es el grupo de personas que ha creído en Cristo como su Salvador. Y eso trasciende barreras, trasciende fronteras, trasciende posiciones sociales, etc. Es la iglesia de Dios. Y cuando nos referimos a iglesia local, nos referimos a un grupo de personas que se reúnen en un lugar específico para adorar a Dios, para servir a Dios y para proclamar su palabra. Esa es la iglesia local. Quiero que entiendan la diferencia. Entonces la iglesia universal es el grupo de personas que ha creído en Cristo como su Salvador, dispersos por todo el mundo. Y la iglesia local es la iglesia de aquí, de San Miguel, la iglesia de Santa Olga, la iglesia de San Ramón, etc. La iglesia local. Y cuando nosotros nos estamos refiriendo entonces al amor a la iglesia, no nos estamos refiriendo al amor a este espacio físico, que va creciendo y lo ponemos bonito y le compramos sillas lindas que esperamos no se duerman. Y lo tenemos lindo, pero cuando nos referimos al amor a la iglesia, no nos referimos al amor a este espacio físico, sino nos referimos al amor el uno al otro. El amor a las personas. Ese es el amor a la iglesia. Y la Biblia nos ha llamado a nosotros, como hijos suyos, a amarle a Él, por sobre todas las cosas, a Dios primero, y luego, ¿amar a quién? Al prójimo. Y lo vemos en la Escritura muchas veces repetido, la ley se resume en esto: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, entonces no vas a hacer nada en contra de Él. Y si amas a tu prójimo, como decíamos ayer en el club bíblico, no vas a hacer nada en contra de Él, no le vas a robar, no vas a querer matarle, no le vas a odiar. En eso se resume la ley, el amor a Dios y el amor a las personas.
Y Dios entonces nos ha llamado a nosotros a amar a las personas que están a nuestro lado. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El Señor Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor, ¿por quién? Unos por los otros. El amor. La gente afuera desea ver una iglesia, o no sé si desea, pero ellos necesitan ver una iglesia unida, una iglesia que se ama. Eso les va a demostrar a ellos que realmente hay un Dios que existe, porque ha transformado nuestras vidas. El amor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Están allí? ¿Sí? Dice así, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice allí la palabra, está todavía en tinieblas. Es decir, nosotros no podemos pretender por ahí andar diciendo que somos cristianos cuando tenemos odio en nuestro corazón hacia una persona. Porque al que ha conocido a Dios y ha recibido el perdón de Dios, ama a la persona que está al lado suyo. Y el que ha recibido y entendido el perdón de Dios no tiene ninguna excusa para no perdonar a su hermano que le hizo algo. Porque si Dios nos perdonó todo, dice Efesios 4:32, nosotros también deberíamos ser capaces de perdonar unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Vamos a ir a Lucas, donde tuvimos la lectura. Capítulo 10, entonces, versículos 25 al 37, y vamos a ir viendo allí los versículos. No es mucho el tiempo que tenemos, pero vamos a aprovecharlo al máximo y sacar lecciones para nuestra vida. Lucas capítulo 10, versículo 25, y vamos a empezar allí con la lectura. Dice así, y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Cristo, dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene aquí la historia que vamos a centrarnos. Versículo 30 continúa así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Vamos a leer hasta allí. Entonces tenemos aquí esta situación, ¿cierto? Un intérprete de la ley que se levanta ahí en medio de todo lo que está pasando y le hace a Cristo esa pregunta. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él conocía la Escritura, él conocía lo que decía la ley, lo que él tenía que hacer. Pero lo hacía para probar a Cristo. Y entonces Cristo, por medio de su método, que lo vemos muchas veces en la Escritura, ¿cierto? Por medio de preguntas, va haciendo que él mismo se vaya dando cuenta de qué es lo que debe hacer. Y llegan al punto, ¿cierto?, de que nosotros estábamos hablando como introducción. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Y el intérprete le pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque usted sabe, o la mayoría sabemos, que los judíos veían a la gente que no era de su pueblo como alguien inferior. Alguien que no merecía tener el mismo trato que ellos se daban entre judíos. Y entonces la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debería yo de amar tanto como a mí mismo? Y entonces Cristo empieza con esta historia. Y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó.
Este era un camino conocido por ser muy, muy rocoso. Tenía en muchos lugares en los cuales los bandidos, los ladrones se podían esconder y hacer sus fechorías. Qué vocabulario que tengo. No se me ha olvidado el español. Y entonces era un camino peligroso. Y dice que este hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y vinieron ladrones, ¿cierto? Y le sacaron todo lo que tenía. Y dice que lo dejaron allí, le hirieron y lo dejaron medio muerto, en medio del camino. Una persona en necesidad. Una persona que está allí, desvalido, sin poder hacer nada, le han quitado todo y está en medio del camino ya a punto de morir, casi muerto. Y entonces viene aquí en escena diferentes personajes, diferentes personas que nosotros vamos a ver y vamos a ir teniendo lecciones para nosotros. Primera persona, versículo 31, dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y viéndole pasó de largo. Y viéndole pasó de largo. El primero en aparecer es un sacerdote. Y este sacerdote, dice allí la Escritura, que lo ve. Que lo ve. Y un sacerdote, nosotros, voy a leer aquí algunas cositas, ¿cierto? Dice que era un representante de Dios en la tierra. Era alguien al cual el pueblo judío y las personas lo tenían como alguien importante. Alguien que realmente uno decía, uy, esta persona está totalmente entregada a Dios, está totalmente consagrada a Dios, una persona que conoce de la Escritura, una persona que sabe mucho. Y este sacerdote, pasando por allí, dice la Escritura que le vio. Es decir, no es que él pasó por allí y de reojo miró un bulto y no quiso darse vuelta, no. Él lo vio. Él vio la condición del hombre. Él vio que era alguien en necesidad. Él vio que era alguien que estaba allí casi muerto, que necesitaba ayuda. Y la actitud de este sacerdote dice que pasó de largo. Pasó de largo. No le importó. No pensó que quizás él debía hacer algo más. Y sabe, este sacerdote tenía el conocimiento de lo que debía hacer, pero no lo llevó a la acción. El hecho de que nosotros conozcamos de la Biblia no determina o no significa que nosotros vamos a amar a las personas. Podemos saber mucho, mucho, y podemos llenarnos nuestra cabeza de conocimiento, y que es bueno, está bien, usted debe conocer la Escritura, debe leer y debemos hacer eso. Pero si ese conocimiento que nosotros tenemos solamente se queda aquí y no baja acá, no sirve. Debe bajar aquí y luego debe reflejarse en acciones, en vidas transformadas. Debe reflejarse. El conocimiento no significa que nosotros realmente estamos amando a las personas. Segunda persona que entra allí en escena, versículo 32, dice así: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. La misma actitud del sacerdote. Y el segundo que entra aquí en acción es un levita. Era una persona especial dentro del pueblo de Dios. Era una persona encargada de ministrar en el templo. Una persona que estaba allí en acción, que tenía responsabilidades dentro de la iglesia, que estaba allí ejerciendo el servicio. Y entonces uno piensa, bueno, esta persona yo creo que sí va a hacer algo, ¿no? Va a ver la necesidad y va a hacer algo. Y dice que este hombre pasó aún más cerca, que pasó cerca ahí del lugar. Y dice que viéndole, ¿cuál fue la actitud? Pasó de largo. Igual que el sacerdote. Viéndole, pasó de largo. Qué triste. Qué triste. Una persona allí consagrada a Dios, un levita. Y dice que viendo a ese hombre allí medio morir, pasó de largo. Ser un miembro activo de la iglesia tampoco significa que usted está realmente amando a las personas. Podemos ser activos en la iglesia y estar haciendo cosas, pero ¿sabe? Eso lo vemos nada más cuando estamos aquí.
Lo que nosotros debemos buscar es algo de día a día, en el trabajo, en la escuela, con la familia, donde Dios le ponga a usted durante la semana. Eso es lo que más vale, eso es lo que más cuenta. Eso es lo que Dios está viendo, lo que Dios está viendo que nosotros no vemos. Eso es lo que vale. Ser un miembro activo en la iglesia no significa entonces que nosotros realmente estamos amando a las personas, que estamos viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a ir un momento a Isaías capítulo 58. Deje ahí el dedito o un marcador en Lucas y vamos a Isaías, el capítulo 58. ¿Están allí? Isaías 58. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a hacer una pausa. El pueblo de Israel estaba ayunando. El pueblo de Israel estaba, como dice allí, estaban como buscando a Dios, como si nada hubiese pasado. Y Dios les dice en su cara: mira, estás intentando buscarme a mí mientras lo que estás haciendo es oprimir al pobre. Estabais intentando buscarme a mí, mientras lo que estás haciendo es haciéndole daño a tu pueblo. Versículo 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, escuchen, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irás tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Quiero que entiendan lo que estaba pasando. El pueblo estaba intentando como ayunar y aparentar que estaba todo bien. Y en otros pasajes de la Escritura vemos cómo ellos iban y presentaban sacrificios y hacían todo eso como algo rutinario. Mientras que el corazón estaba lejos de Dios. Mientras que sus acciones estaban denotando otra cosa. Estaban tratando mal a su hermano que estaba al lado. Y Dios le está diciendo: ¿quieres saber cuál es el ayuno verdadero? El ayuno verdadero es que tú veas al que está desnudo, al que no tiene ropa, y le des para que se cura. ¿Quieres ver lo que quiero yo? Dice Dios. Quiero verte a ti, que veas al que no tiene pan y le des pan. Y debemos nosotros cuidarnos de caer en la religiosidad. Como escuchábamos al pastor en la mañana, estar aquí sentado todos los domingos a usted no le va a salvar. Lo único que salva es la fe en Cristo Jesús y que Él murió en la cruz por usted y Él resucitó al tercer día y hoy Él vive. Y debemos parar un momento y pensar y decir: bueno, estoy viniendo todos los domingos a la iglesia, quizás un jueves, un sábado, y está bien, tiene que hacerlo, hágalo, invite personas. Pero sabe, Dios ve más allá que eso. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Y Él quizás hoy nos está diciendo a nosotros: mira, lo que realmente quiero yo de ti, más que estés aquí todos los domingos con una corbatita y con el vestón, es que veas la necesidad de tu hermano. Es que veas lo que le falta. Y no solamente entre nosotros, sino toda la gente que nos rodea. ¿Hijos de Dios o no? Debemos estar allí para suplir la necesidad.
Volvemos a Lucas. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y seguimos con nuestra lectura. Entonces dijimos, primera persona que pasó allí por el lugar, un sacerdote, un representante de Dios en la tierra, y que al ver a aquel hombre pasó de largo. Segunda persona que se acercó allí al lugar fue un levita, una persona dedicada al servicio. Y dice que viéndole pasó de largo. Y en tercer lugar, versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Les comentaba hace un momento acerca del trato que tenía el judío con el resto de los pueblos de la tierra. Y en especial con el samaritano, que era una mezcla. Era una mezcla de razas para ellos. Judíos con mezcla con asirios. Su sangre no era pura para ellos. Y este samaritano que dice allí, iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Este hombre samaritano que vio a esta persona allí herido, casi a punto de morir, dice que no solamente le vio, sino que él vino cerca de él. Él vino cerca. Él vio la necesidad y se acercó allí. Y la palabra clave que nosotros encontramos acá es que él fue movido ¿a qué? Él fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Vamos a dar algunas definiciones. Misericordia, sentir que las entrañas anhelan, sentir lástima, compadecer. Literalmente, poner el corazón en la miseria. Misericordia. Poner el corazón en la miseria. ¿Qué quiere decir? Que el samaritano, cuando vio a este hombre herido allí a punto de morir, él pensó, ese podría ser yo. Puso su corazón allí. ¿Qué pasaría si yo soy el que está ahí? Y entonces él actuó. Él actuó. Él no solamente vio la necesidad, se sintió mal, y dijo, ay, pobrecito, voy a orar por él, nos vemos. No. Él vio la necesidad, él se puso en el lugar y él hizo algo. Vamos a leer. Dice allí el versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lo que este hombre hace es tremendo. Es tremendo. Porque él lo toma y quién sabe lo que él estaba haciendo, ¿no? Dice que iba de camino, quizás iba a vender algo o a comprar algo, iba a visitar a alguien, quién sabe. Pero cuando él ve la necesidad, lo demás pasa a un segundo plano. Ahora lo importante es esa persona que está ahí, que va a morir. Y él entonces lo toma, lo pone en su cabalgadura y lo lleva ahí al mesón. Y él mismo se encarga de vendar sus heridas, de cuidarlo. Y le dice al hombre, mira, lo que él gaste de más, lo que tú tengas que gastar en él, ponlo a mi cuenta. Después arreglamos, yo pago. Es increíble. ¿Sabes? Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el amor es algo que se demuestra en acciones, en hechos. No solamente de aquí, de la boca. Tiene que ser algo que realmente se ve. ¿Sabe cómo se demuestra el amor? Cuando usted por ahí quizás tiene la bendición de tener un auto y le da al hermano un empujoncito para el metro. Lo lleva al metro, en el auto. Quizás usted puede expresar el amor cuando no vio al hermano que vino y le regala un llamadito. ¿Qué pasó? Te extrañé, no te vi. Un mensajito de texto, un WhatsApp. ¿Cierto? El amor es práctico. Y tiene que uno no solamente leerlo en la escritura y, oh, Dios te amo, llamo a mis hermanos, y suena bonito, pero eso tiene que bajar y vivirse. Vivirse. Qué lindo es cuando uno entra y el hermano lo saluda con un abrazo. Y le pregunta cómo está, cómo estuvo la semana, qué falta, por qué puedo orar. Esa realmente es la iglesia de Dios.
Ese es realmente lo que Dios quiere de su iglesia. No es un grupo social que se junta aquí a cantar y después vuelve el otro domingo y así, no. No, la iglesia de Dios es un grupo de hermanos, de gente que ha creído en Cristo como su Salvador y que se preocupa el uno por el otro. Y que tiene un propósito, que es proclamar el Evangelio. Esa es la iglesia. Este hombre fue movido a misericordia. ¿Sabe? Misericordia es la que tuvo Dios con usted y conmigo. Dios tuvo misericordia con nosotros. Misericordia significa que Él no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Sabe lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Y cada ser humano en este mundo nace en esa condición de pecado, separado de Dios. Y esa es la condición. Y esa es la paga, la consecuencia. El pecado nos separa de Dios, crea una barrera entre nosotros y Dios. Y el mundo está como está por eso, porque está separado de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Y así está. Pero sabe, Dios nos ve así pecadores y Él nos ha visto que somos incapaces de llegar a Él. Entonces, ¿qué hizo Él? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y Cristo vino a esta tierra hace poco más de 2000 años y Él vivió una vida diferente a la que puede vivir usted o la que puedo vivir yo o la que puede vivir cualquier líder religioso o líder social o quien sea. ¿Sabe? Los demás líderes religiosos todos están en una tumba porque ellos son personas iguales que nosotros. ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Que Cristo era Dios mismo hecho carne, que vino a esta tierra. Y la diferencia es que Cristo vivió una vida santa, sin pecado. No se halló engaño en su boca, dice la Escritura. Él no pecó en ninguna manera. Y ese Cristo santo va a la cruz y muere. ¿Por qué? Si Él no lo merecía. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Dios, cargó en Él, mas Dios puso el pecado en Cristo. Y Dios toma su pecado, mi pecado, ese pecado que nos separaba de Dios, ese pecado que nos condenaba a la muerte, al infierno, y toma ese pecado y lo coloca sobre Cristo, y Cristo va a esa cruz y Él muere en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y usted ya no tiene que pagar por esa condenación, esa muerte. Pero hay una condición, y la escuchamos en la mañana, es la fe. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador, que reconoce que es pecador, que ese pecado lo separa de Dios y que la única forma de alcanzar el perdón de Dios, de tener la esperanza de algún día ir al cielo es creer en Cristo y en su muerte en la cruz por usted. ¿Lo ha creído? Si no lo ha creído, quizás hoy es el día. Esa misma misericordia que tuvo Dios con nosotros, al no darnos lo que merecíamos, sino darnos a Cristo, es la misericordia que este hombre usó. Esa misericordia, quizás ese hombre que estaba allí muriendo, puede ser que no merecía que alguien se preocupara por él. ¿Quién sabe qué cosas habrá hecho? Sin embargo, el samaritano no piensa en eso. Él dice, hay una persona que necesita ayuda. Y esa persona pudo haber sido yo. Y entonces él va y hace todo lo que hemos visto. La pregunta del intérprete de la ley a Cristo fue, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Él le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? Fíjese la diferencia que Cristo hace con su pregunta. Versículo 36. Dice Cristo al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La pregunta del intérprete fue, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Ah? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿quién debería venir a mí y ayudarme? Sin embargo, Cristo dice, ¿quién fue el prójimo para aquel que estaba allí en necesidad? ¿Se da cuenta de la diferencia? La diferencia está en que debe partir de uno. Y nosotros somos muy buenos para hacer esto. Y cuando faltamos, por ejemplo, dice, ay, nadie me llamó, nadie hizo esto. Y es natural sentirlo.
Pero sabe, debe partir de nosotros. La preocupación debe partir de usted hacia el hermano. Antes de esperar que todo se centre en mí, yo debo ir a los demás. Y mostrarme preocupado, mostrarme pendiente de lo que está pasando en la situación. Y entonces la pregunta de Cristo es, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y la respuesta es obvia, ¿no? Y al intérprete no le quedaba otra respuesta. Y yo me imagino la lucha en su corazón de decir que ese samaritano, que él consideraba algo totalmente bajo, fue el que actuó correctamente. Quizás le dolía en el corazón reconocer que ese sacerdote, representante de Dios, actuó mal, que el levita actuó mal. Y entonces él dijo, no dijo el samaritano, dice el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y pensaba yo, ¿no? Que ¿cuántas veces hemos escuchado de esto? Cristo en el Sermón del Monte dijo lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Cristo está diciendo, así como quieres que te traten a ti, haz tú con los demás. Y me parece que a Jacob lo escuché una vez decir esto y me pareció muy, muy interesante y notorio. Él dijo que nosotros a veces lo decimos al revés, y es verdad. Nosotros decimos, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿cierto? Es como lo más común. Sin embargo, Cristo dice en su palabra, mira, como quieres que te hagan a ti, como quieres que te traten a ti, tú trata a las demás personas. Es decir, tú sé el primero en mostrar amor, tú sé el primero en preguntar si falta algo, si hay necesidad, si quieres que oren por algo. Tú sé el primero. Y créame que cuando usted hace eso, lo va a recibir a cambio. Siempre. Es así. Vamos a ir un momento a Lucas capítulo 6, versículo 36. Está ahí unas hojitas más atrás. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Otro versículo, si alguien me puede ayudar con la lectura de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Algún hermano o hermana que me ayude con Miqueas, capítulo 6, versículo 8? El primero que lo encuentra, lo puede leer. Gracias, hermana Cecilia. Hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia. Otro versículo les voy a leer yo, Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios hablando a su pueblo, no vamos a meternos mucho en el pasaje, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes. El pueblo de Dios ahí haciendo como que todo estaba bien, pero su corazón lejos de Él. Y Él está diciendo, deja de presentar tantos holocaustos y lo que quiero yo de ti es misericordia. Es que pienses en tu hermano. Que busques a Dios realmente con un corazón sincero. Algunas lecciones para nosotros en cuanto al pasaje que hemos visto en Lucas 10. El amor a las personas me lleva a ponerme en su lugar cuando algo les está sucediendo. Versículo 33. Le repito, el amor a las personas me lleva a ponerme en su lugar cuando algo les está sucediendo. Segundo, el amor a las personas no distingue raza o posición social, como lo vimos en el caso del judío y el samaritano. No importa el color, no importa cuánto gana, si hay necesidad, hay que estar allí. Tercero, el amor a las personas no solo ve la necesidad, sino que hace todo lo posible por suplirla. El amor a las personas no solo ve la necesidad, sino que hace todo lo posible por suplirla.
Que no seamos como esos religiosos allí, viendo la necesidad y pasando largo, sino viendo, acercándonos y haciendo algo por ello. Y el amor a las personas no mide cantidad. Versículo 35. Vimos como este samaritano no solamente dio algo, sino que aún más, hasta lo que más pudo. Y sabe, cuando usted da, no tenga miedo de que le va a faltar. Si Dios le da 2, uno es para usted y el otro es para compartir. Y usted no dude que ese mismo Dios que usted le da hoy, le va a seguir dando mañana y pasado y toda su vida, porque Él no le falla a nadie. Y Él es fiel. Así que no dude de eso, porque Él siempre proveerá. Vamos a terminar un momento y pensando en esto. ¿Cuánto usted, cuánto yo estamos pensando en nosotros mismos? ¿Y cuánto estamos pensando hacia los demás? Hacia la persona que está a su lado ahora mismo. ¿Cuánto? Y que el sentido de nuestra vida como hijos de Dios, como iglesia, no sea en estar mejor físicamente, en estar mejor materialmente. Que como le dije anteriormente, sí tiene que hacerlo, porque tampoco estamos hablando de despreocuparnos y vivir en choza, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan en este concepto. Nuestra vida como creyentes no gira en torno a lo que tenemos y cuánto ganamos. Eso se va, eso se fuma, eso queda acá. Lo que es eterno son las almas de las personas, la palabra de Dios y Dios mismo. Si usted invierte en esas cosas, su ganancia va a ser eterna. Si usted no invierte, cuando llegue ahí a la presencia de Cristo y cuando lleguemos ante Él, no vamos a tener nada que ofrecer. ¿Vamos a ser salvos? Sí, por la gracia de Dios, pero va a haber vergüenza. Si nosotros realmente amamos a Dios y queremos vivir una vida que le agrada, entonces debiéramos invertir en lo eterno y lo material pasar a segundo plano. Leí algo que me llamó la atención acerca de este hombre Dalai Lama. Obviamente no es alguien que conocía a Dios o que le buscara, ¿no? Pero él dijo una gran verdad. Él dijo lo siguiente: le preguntaron a él qué era lo que más le sorprendía de la humanidad. Y él respondió lo siguiente: el hombre. Eso es lo que más le sorprendía de la humanidad, el hombre. ¿Por qué? Porque sacrifica su salud para ganar dinero. Y cuando lo consigue, sacrifica su dinero para recuperar su salud. Y está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive ni el presente ni el futuro. Vive como si nunca fuese a morir. Y entonces muere sin haber vivido realmente nunca. Tremendo, se lo voy a leer de nuevo. ¿Qué es lo que más le sorprendió? El hombre. ¿Por qué? Porque sacrifica su salud para ganar dinero. Cuando lo consigue, sacrifica su dinero para recuperar su salud. Y está tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. El resultado es que no vive ni el presente ni el futuro. Vive como si nunca fuese a morir. Y entonces muere sin haber vivido realmente nunca. Un hombre que no conocía a Dios. Pero, ¿sabes una verdad? Nos preocupamos tanto de nosotros que nos olvidamos de lo más importante: amar a Dios y amar a las personas. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar un momento.